Ya conocemos la identidad de la persona que presuntamente acabó con la vida de Charlie Kirk, este influencer trampista de extrema derecha que durante un acto público fue disparado en el cuello, acabando con su vida. Esta persona, a la que ya se ha detenido, se llama Tyler Robinson, tiene 22 años y no encaja en absoluto en el perfil que desde la derecha trampista se estaba haciendo del posible agresor. Y es que resulta que es un tipo que no estaba afiliado a ningún partido, lo ha recopilado aquí la información Anuk Bost, era de familia republicana, era mormón de una familia mormona, de padre ex-sheriff y algo importante, heterosexual, porque en gran cantidad de foros y redes sociales estaban diciendo que la persona que había acabado con la vida de Charlie Kirk era, en primer lugar, de raza negra y, en segundo lugar, una persona trans o homosexual que por lo tanto odiaba a Charlie Kirk. Nada de eso, han fallado en todas las predicciones y el perfil de este tipo, que por supuesto es absolutamente condenable y execrable lo que ha hecho, más bien parece ser que se acerca a unas posiciones extremistas, pero no por donde algunos pensaban, sino de la extrema derecha. Por supuesto, no se puede confirmar nada hasta que no se haga un análisis exhaustivo de lo ocurrido, pero yo simplemente os voy a dar un poco de información que he conseguido recopilar y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones a la espera de conocer más, pero ya os avanzo una cosa. Los deseos, los sueños húmedos, bastante enfermos, de una parte de la extrema derecha estadounidense y del resto del mundo diciendo ahora empieza la guerra contra el colectivo LGTBI, contra las personas afroamericanas, etcétera, etcétera, por fortuna se les ha caído y debería caérseles también la cara de vergüenza por haber intentado defender esto. Esta es una imagen, una de tantas que vais a ver de Tyler Robinson, una persona, como veis, socializada, por desgracia, pues en esa cultura de las armas y de la guerra en los Estados Unidos. Esto no es un chaval que está jugando a un juego inocente, es un chaval que desde pequeño, de hecho, atención a esta imagen de cuando era un niño, ha sido socializado en la cultura de las armas. Vamos a ver, insisto, un montón de fotografías donde precisamente se cae un relato muy preciso que el propio Charlie Kirk, la persona que ha fallecido debido al disparo de esta persona, decía que era imposible, porque él aseguraba que la mayor parte de los tiroteos del país se debían a personas trans que atacaban a la gente porque habían perdido la cabeza, o en segundo lugar a la comunidad afroamericana. Bueno, pues en este caso no ha sido ni un afroamericano, ni ha sido tampoco una persona trans, como muchos, insisto, fantaseaban en que hubiese sido, sino que ha sido un blanco socializado de una manera absolutamente republicana trampista, en el sentido de la pertenencia a un entorno en el que hay armas absolutamente normalizadas, que es una cosa que él mismo, Charlie Kirk, por desgracia, es la ironía del tiempo, aunque es asqueroso y es lamentable, pero así ha ocurrido, ha acabado muriendo precisamente cuando él decía que había que defender que hubiese algunas muertes de las armas a cambio de poder mantener la posibilidad de tener armas en Estados Unidos. De hecho, es bastante lamentable como el propio gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo esto, que no querían que fuese uno de los suyos, que esperaban que fuese un inmigrante, que fuese otra persona, pero que al final se les ha caído el relato. Atención, porque este vídeo es delirante. You know, this bad stuff happens. Estas cosas pasan. And for 33 hours, Y por 33 horas I was praying that yo estuve rezando if this had to happen here, que si esto tenía que pasar aquí, que no fuese uno de nosotros. somebody drove from another state, Alguien de otro estado, country. alguien que viniese de otro país. Que fuese alguien que viniese de otro país. Sadly, that prayer was not answered. Por desgracia, ese rezo no ha sido respondido como a mí me gustaría. Just because I thought it would make it easier on us. Y lo decía porque pensaba que sería más fácil para nosotros Hey, we don't do that here. decir, mira, nosotros no hacemos ese tipo de cosas aquí. Special place. Esto es, Utah es un sitio especial. We lead the nation in service every year. Es decir, que tenéis al gobernador diciendo que estaba deseando, rezando, para que fuese una persona de otro país, de otro estado, o de otra condición, porque nosotros, los que somos blancos, socializados en un entorno completamente desquiciado, en el que las armas son tan normales, no puede ser que nosotros lo hagamos. Claro que puede ser. Si es que el problema aquí no solamente Charlie Kirk, porque Charlie Kirk, por desgracia, es un número más en una lista interminable en un país que tiene 400 millones de armas y 320 millones de personas. Tiene más armas, tiene 120 armas por cada 100 personas los Estados Unidos. Es un maldito polvorín en el que se puede comprar armas sin que ni siquiera te hagan un examen en una gran cantidad de estados, por ejemplo, el de Utah también.
Después el propio gobernador dijo, no, esto es un problema de las redes sociales, que no es un problema de redes sociales hay en todo el maldito mundo. También han empezado a decir, es un problema de los videojuegos hay en todo el mundo también. Lo que no hay son tiroteos diarios en todo el mundo. China es el mercado más grande de videojuegos del mundo, por ejemplo, y no hay ni uno de estos tiroteos, que a diario se cobran la vida de decenas de personas en los Estados Unidos. No es un problema de redes sociales. No es un problema de personas trans, no es un problema de gente radicalizada a izquierda o derecha, es un problema de tener armas normalizadas en la vida y el día a día de los Estados Unidos. Este es el tipo que ha sido detenido, insisto, 22 años, del 2003, siendo compartido por su madre en Facebook, creo que es esta publicación. Estaba celebrando esto en el 2021 cuando tenía 16 años, insisto, es un chaval muy joven. Y como veis, aquí uno de sus principales hobbies era disparar con armas, que no es hacer tiro al blanco, no es irte a la feria a apuntar unos cuantos palillos para que te den de premio un peluche. Son armas largas, letales, armas de guerra. Y de ahí el tiro preciso que hizo a más de 150 metros de distancia que consiguió darle. Un tiro muy preciso de alguien que ha tratado mucho con las armas y que en un momento, que eso todavía yo no soy capaz de avanzarlo, pero ahora os voy a enseñar cosas de políticamente dónde podía estar este hombre. No lo podemos asegurar del todo todavía. Por supuesto, todos son especulaciones por el momento. Ya han tardado mucho tiempo en decir quién era este chaval, porque lo detuvieron relativamente rápido, y no porque fuese muy buena la policía de Donald Trump, sino porque su padre lo entregó, porque sacaron una fotografía de cámaras de seguridad y su padre dijo, vale, es mi hijo. Y de alguna manera lo acabó entregando. Pero todavía no conocemos más información, no sabemos cuál es el nick de sus redes sociales, qué es lo que decía en sus chats, etcétera, etcétera. Pero por el momento lo único que sabemos es que viene de una familia mormona, es que es heterosexual. No lo que decían, es que vais a ver algunos tweets completamente delirantes de gente que ponía: si la persona que acabó con la vida de Charlie Kirk era transgénero, no puede haber piedad para esa especie, dicen, nunca más. Estaban utilizando, de alguna manera, un deseo de acabar con todas aquellas personas que perteneciesen al colectivo que ellos ya previamente habían decidido que había acabado con la vida de Charlie Kirk. Porque están tan enfermos que deciden quién es el culpable ni siquiera antes de que fuese detenido, solamente para que encajase con sus prejuicios y con los prejuicios que también eran de Charlie Kirk, que decía, todos los tiroteos son de gente trans, gente afroamericana, y resulta que después va y es un tipo blanco, socializado de la peor manera que tú decías que tenías que defender. Aquí Hasanabi, otro streamer progresista en los Estados Unidos, dice: Tyler Robinson, el presunto tirador de Kirk, provenía de una familia mormona, tanto en la policía como en el ejército, pero no estoy tan seguro si él mismo era de derecha. Muchos de los memes publicados en las carcasas son irónicos o de izquierdas, diferentes a los interiores tiradores de extrema derecha. Y ahora vamos a este asunto. ¿Por qué no está claro si el tipo, a pesar de estar socializado, mira, más fotografías, es que vamos, o sea, tampoco es el perfil de un demócrata clásico con una afición de estas características a las armas largas, en fin, ¿por qué esa duda de si el tipo era o no era de izquierdas? Bueno, en fin, o sea, es lo típico que hace un demócrata. Bueno, en fin, ¿por qué ese debate? Pues porque resulta que ahora está empezando a coger fuerza la teoría de este hombre de aquí, Nick Fuentes, que es un comentarista estadounidense de la extrema derecha, pero no de la extrema derecha que vosotros pensáis. No de la extrema derecha al nivel de Donald Trump o de Charlie Kirk, no, de una extrema derecha que va 1000 veces más allá que Charlie Kirk, que Donald Trump. Una extrema derecha nativista al punto de que repudian que dentro del Partido Republicano que apoya a Donald Trump y que apoya a Charlie Kirk haya personas homosexuales, que están radicalmente en contra de que haya personas no blancas dentro de los Estados Unidos y que incluso llegan a decir que Charlie Kirk era un tipo que era un traidor a la derecha. Ahora vais a empezar a conectar muchas cosas. Charlie Kirk. Aquí teníais a este hombre, aquí Nick Fuentes, By the way, Charlie Kirk, who a week ago said, I'm doing a focus group, insultando y metiéndose de manera radical he's now doing damage con Charlie on Kirk. their behalf. And Un tipo que, por cierto, son las contradicciones que hay, es muy de extrema derecha, pero está radicalmente en contra de Israel. Bueno, seguramente porque se junta esta cosa de históricamente antisemita de la extrema derecha
y que ahora critica también con fuerza lo que hace Israel en Palestina, pero lo critica por el lado antisemita, por supuesto, porque no soporta a las personas que son judías, y decía que Charlie Kirk apoyaba mucho al Estado de Israel y lo que está haciendo Israel en Gaza. Esta cuenta de Twitter decía: Nick Fuentes quemó a Charlie Kirk y dijo que era un agente de Israel al que le dispararía en la cabeza. Así es como Groyper Tyler Robinson se radicalizó. ¿Qué es esto de Groyper? Pues son los que siguen a este hombre, que los llaman Groypers, a los seguidores de esta persona. Y ahora vamos a ver qué es lo que está diciendo Nick Fuentes, esta misma persona, después de que haya ocurrido, por desgracia, porque ningún asesinato político es aceptable, por supuesto, sobre lo que ocurrió con Nick Fuentes. Lo que dice en septiembre y lo que decía en agosto. Mucha atención, ¿eh? Mucha atención. We had our disagreements, Teníamos nuestros desacuerdos, where we did agree pero estábamos de acuerdo he would go to these college campuses en que él iba in the name of Jesus. a estas universidades a hablar en nombre de Jesús, And ultimately, de Jesucristo. that is why he Y al was final, eso es por lo the que lo gunman mataron. that killed him La persona que lo mató because lo odiaba of his porque defense of Christian. él defendía la moralidad cristiana. Charlie Esto es lo que decía en septiembre, lo que está diciendo ahora. Sin embargo, un mes antes, en agosto, hace nada, estaba diciendo esto de Charlie Kirk. of Christian morality. Charlie Kirk cannot call himself a Christian. Charlie Kirk no puede llamarse a sí mismo un cristiano nunca más. Wow. Es decir, que ahora está diciendo que lo han matado por ser cristiano y hace apenas un mes está diciendo que ya no se le puede llamar cristiano. Sorry, you Lo siento. forfeited that. Lo siento, se I acabó do not eso. want to hear, and you No quiero cannot allow escuchar Charlie Kirk que Charlie Kirk one more public offense, vaya a un one more evento público más, question and answer, one a un sitio más de preguntas y respuestas, me anything, un sitio más de without pregúntame lo que being sea, protested, without being shouted sin que le protesten, down, without sin que being le griten, interrogated about this. sin que le interroguen sobre esto. This guy goes around from campus Este to campus hombre va de campus a campus in the most artificial de la manera and más phony and fake way, artificial, Oh, fake, God made me very hablando de Dios. Dios me ha hecho muy bendecido, me ha hecho rico, estoy muy bendecido, soy muy rico. God's been so good to me. Dios ha sido muy bueno I'm conmigo. such a Christian. Oh, the Lord Soy muy cristiano. the Se Lord está burlando básicamente de gave me the de Charlie Sabbath. I Kirk. take Saturday off. You sit there and call yourself a Christian and then you make excuses for the genocide. Tú dices que eres un cristiano y después pones excusas sobre el genocidio de 2 millones de personas. Se refiere a lo que está ocurriendo en Gaza. Purport to be an evangelist like Billy Graham. Es decir, que como estáis viendo es un tipo que claramente odiaba y detestaba a Charlie Kirk, un tipo que decía que había que plantarle cara, que decía directamente que no era un cristiano, a pesar de que ahora diga que lo han matado por cristiano a Charlie Kirk. Un tipo al que están empezando a señalar como la persona que había estado radicalizando recientemente a esta persona que ha sido detenida. De hecho, en este mismo directo en el que estaba de alguna manera diciendo que han acabado con la vida de Charlie Kirk por cristiano, ha añadido esto. This is a very delicate situation. Esta es una situación muy delicada, This is a dice. very delicate Es situation. una situación muy delicada. I fear that this has set off a chain reaction. Me da miedo que esto sea una reacción en Pray to cadena. God there is no further violence. Rezo a Dios para que no haya más violencia. Rezo a Dios. Nobody else is hurt as a result of this. I Y que hope nadie más stop sale dañado de esto. Esto debe acabar aquí. Debería acabar aquí. to all of my followers. A todos mis seguidores. If you take up Si arms, tú I coges las armas, you, I disown you. in the te strongest rechazo possible terms. absolutamente de la manera más fuerte That posible. is not what we are about. Eso no es lo que The somos. same goes obviously for the other side. Y lo mismo va para la otra parte. Es decir, está poniendo un poco, no sé si lo entendéis de esta manera, insisto, todo esto está cogido con pinzas porque de momento no hay información que vaya más allá. Pero desde luego sí sabemos que no es el monstruo de izquierda radical que habían pintado. Dice: a todos mis seguidores, si cogéis las armas y hacéis algo como esto, no sois dignos de ser mis seguidores, os deshonro, sois lo peor. Da la sensación, aquí ponía esta cuenta de Twitter, que Nick Fuentes está legítimamente asustado. Porque si se acaba demostrando que este tipo era seguidor de Nick Fuentes y ha acabado con la vida de Charlie Kirk a partir de una especie de idea completamente demencial, seguramente, que se ha hecho a partir de oír a este hombre, pues entonces las cosas se complican mucho más. O sea, para empezar, que se les han complicado, porque todas estas llamadas a la guerra civil que estaban haciendo incluso gente como Elon Musk, una cantidad de tweets absurdos y verdaderamente aterradores, se han caído desde el momento en el que no es el perfil que ellos ya habían decidido previamente que tenía que ser. Pero si ahora además se confirma que es un tipo
que trasciende a la extrema derecha y que es un tipo de extrema derecha que además encaja perfectamente en esta querencia absoluta por las armas, por una radicalidad expresada de esta manera tan cruda como acabar con la vida de quien no piense como tú o quien no sea tan radical como tú, entonces todavía tienen un problema más grande. Porque lo que está ilustrando, pero de manera demoledora, es primero el problema de armas que tienen los Estados Unidos. Locos, tarados, puede haber en todos los sitios. Un tipo que esté crónicamente en internet, que es como parecía que estaba este chaval, crónicamente en las redes sociales, leyendo locuras y volviéndose cada vez más loco. Si eso ocurre en España, tú puedes estar muy loco y puedes ser un auténtico tarado, pero no tienes acceso a un arma de largo alcance de guerra. Esa es la diferencia. Tarados y locos puede haber en todos los lados y cada vez es más sencillo que los haya, por el predicamento que tienen estos influencers que dicen este tipo de barbaridades. Pero sin embargo las consecuencias no pueden ser las mismas en todos los lados y solamente el contexto es lo que te permite que la locura se traduzca en apretar un gatillo. Cosa que, insisto, la mayor parte del país del mundo por fortuna no puede ser así, pero en los Estados Unidos sí es, y además era defendido por gente como Charlie Kirk, que decía, bueno, algunas muertes merecen la pena con tal de poder seguir respetando que tengamos el derecho a portar armas. Es que es algo tan paradójico y que precisamente la persona que lo defendía haya acabado siendo víctima de lo mismo que él defendía. Es que es triste. Y ojalá esto sirviese para hacer una reflexión en los Estados Unidos de, oye, esto debería parar. Deberíamos decir basta a las armas. Pero hay una reflexión tan delirante en ese país, igual que cuando hay school shootings, tiroteos en colegios, que dicen, no, este tiroteo no habría ocurrido si delante de la puerta del colegio hubiese habido 2 hombres armados. Esta gente combate al fuego con más fuego. Esta gente te dice que si hay un tiroteo en el colegio, se podría haber solucionado con otra persona con un arma que había tiroteado al que iba a tirotear. Es un argumento tan perverso, tan loco. Es como, ¿no sería más fácil que no hubiese armas o posibilidad de que un chaval fuese con un arma a un colegio? No. Que haya un arma para luchar contra el arma del que ya tenía el arma. Es que es una locura. Pero no llegan a esta conclusión. Y prefieren incluso antes hablar de guerra civil y de todas las locuras que han estado hablando, antes que ni siquiera plantearse una mínima reforma del país de locos en el que viven. Aquí Pablo Stefanoni, se dedica a estudiar la extrema derecha, dice, los Groypers o Nickers, de este tipo de Nick Fuentes, organizados en la Groyper Army virtual, un ejército de incels, estaba en guerra contra Kirk desde hace mucho tiempo. Declararon la Groyper World contra los conservadores fakes y cooks. Esto seguramente suena rarísimo, pero porque esto ya forma parte de subculturas pequeñas y muy radicalizadas de internet, que hablan con unos memes y con un lenguaje que, como no estés dentro y lo conozcas muy bien, no entiendes ni sabes de qué narices están hablando. ¿Qué es una Groyper World contra los conservadores fake y cooks? Bueno, pues si te metes ahí dentro ves que hay esa guerra como entre los que son más tibios, aquellos que no se atreven del todo. Y hay subguerras, como en toda la izquierda también lo hay. Gente que se lleva muy mal con otra parte de la izquierda, un trotskista que no tolera a un stalinista y cosas todavía más nicho. Y en la extrema derecha las guerras también existen y se expresaban a través de estos dos influencers que estaban de alguna manera enfrentados. Aquí esta persona, Adam Kochman, en Twitter hacía una especie de explicación sobre los Groypers. Dice, si quieres tener una conversación inteligente sobre la retórica violenta y los extremos políticos en este país, entonces necesitas entender la fractura que está sufriendo la derecha alternativa en estos días, entre MAGA, los de Make America Great Again, y grupos como Groypers o el ejército Groyper. Dice, estos grupos creen que las organizaciones conservadoras tradicionales son insuficientemente nacionalistas y no lo suficientemente pro-blancas. Ellos han roto con gente como Kirk, a pesar de que Kirk dijo que las mujeres negras no tienen capacidad de procesamiento cerebral para ser tomadas en serio. Es decir, que también es un radical de narices, pero bueno, y que los negros eran mejores en la década de 1940 antes de los derechos civiles, que robaban menos, decía. En fin, delinquían menos. Este hombre no era lo suficientemente pro-blanco para este movimiento. Fijaos la locura de esto. El movimiento se agrupa en torno a Nick Fuentes como figura destacada, cuyas opiniones ultrablancas, antifeministas y ultracristianas ortodoxas alimentan el movimiento. Infamemente comenzó la frase de «tu cuerpo, mi elección» después de la revocación del caso Roe vs. Wade. Esto es cuando prohibieron, que ahora es un punto delirante en el que está Estados Unidos, intentado acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre el aborto. Él puso un tuit, Nick Fuentes, diciendo «tu cuerpo, mi elección». Como diciendo, sobre el cuerpo de las mujeres elegimos nosotros.
los hombres. Es un tipo que, como digo, critica fuertemente a Israel y lo que está haciendo en Palestina, en Gaza, pero al mismo tiempo es un tipo de extrema derecha que dice este tipo de cosas, para que veáis que las relaciones dentro de la extrema derecha estadounidense son ahora mismo muy pero que muy locas. Cuando Kirk comenzó su gira universitaria en el 19, Fuentes declaró una guerra Groyper contra el falso conservador, pidiendo a sus seguidores que fueran a los eventos de Kirk y lo presionaran sobre posturas que no eran lo suficientemente conservadoras como para exponerlo. Esto continuó con su segunda guerra Groyper, rompiendo con la campaña de Donald Trump que lo llevó finalmente a las elecciones. Después de la primera guerra Groyper, el ISD, Instituto para el Diálogo Estratégico, una organización enfocada en combatir el extremismo en línea, publicó un estudio de caso completo sobre Groyper para las fuerzas del orden, es decir, que son un movimiento estudiado y conocido. El ISD señaló que las filtraciones de Groyper iban desde el mero troleo en línea hasta la acción violenta en el mundo real, en parte porque su uso nativo de la cultura de los memes, la percepción de audacia y los elogios abiertos a los hombres blancos llevaron a capturar a algunos de los individuos más vulnerables mentalmente. Literalmente como este chaval que parece que además tenía algún grado de autismo o alguna condición que le impedía relacionarse con normalidad con otros chavales. Gran parte del problema radica en el hecho de que Fuentes es una personalidad, una persona conocida en los Estados Unidos con influencia. Cuando lees sus declaraciones desquiciadas, como su diatriba sobre ser un incel, esto es una persona que tiene un celibato involuntario, eso lo traducen también en consecuencias políticas, puedes ver que se inclina hacia una caricatura de sí mismo. Es difícil separar las creencias verdaderas del clickbait. Pero nosotros sabemos que a partir de las largas historias de adoctrinamiento en línea en lugares como 4chan, un foro donde transitan este tipo de perfiles, es que eso es exactamente lo que hace que estos medios sean peligrosos. Es decir, insisto, no sabemos concretamente qué es lo que ha ocurrido aquí. El perfil racial y de origen ya difiere bastante de lo que habían dicho algunos y lo que decía el gobernador de Utah, que ojalá fuese otro tipo. Es verdad que las balas que se encontraron en el lugar había escritos como hola fascista y aparecía también o Bella Ciao, lo que algunos dijeron, pues ya está. Es una especie de declaración izquierdista y como tiene el Bella Ciao, por lo tanto es sí o sí una persona de izquierdas. En otra bala también ponía, si lees esto eres gay. Una cosa que una persona pro LGTBI tampoco diría nunca, como utilizar el eres gay como si fuese una especie de insulto. Hola, si lees esto eres gay, como una cosa ridícula. En fin, que parecía como un tipo radicalizado en sitios oscuros de la red, gente como esta persona precisamente, que viene de un entorno que jamás se debería haber identificado con ningún tipo de demócrata, liberal, izquierdista, pro regulación de armas, ni mucho menos. Simplemente las fotografías ya las habéis visto. Esto simplemente es enseñaros algo de información de lo que se sabe de momento hasta que las autoridades expliquen más cosas, y por fortuna sí una reivindicación de que todas las acusaciones delirantes que estaban haciendo algunas personas contra personas trans y contra la izquierda hayan decaído rápidamente, porque esto no tiene nada que ver con esa idea preconcebida de la izquierda nos quiere muertos porque somos blancos. O sea que este tipo, que es más blanco que yo todavía, y mira que yo soy bastante blanco, te quería muerto por ser blanco, es que no tiene sentido, pero que querían ese tipo de guerra racial que por fortuna espero que no les salga, que nunca se sabe, porque vaya país de locos, amigos y amigas. En fin, os leo los comentarios a ver qué pensáis de este asunto, y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.